queridos caminantes. Estoy en Olta, provincia de La Rioja. Olta, una hermosa ciudad que fue cuna, entre otras grandes obras, de la canción Caminito, letra, obra, inspiración. Caminito es una letra famosísima de tango. Vamos a leer, vamos a interiorizarnos y a experimentar Caminito. Este es el Caminito que fue inspirado en Peñalosa. Vamos a ver un poquito más. Voy a dar vuelta a la cámara y vamos a caminar con ustedes en el Caminito. Como Olta lo ha creado para el recuerdo. El sendero del amor hecho canción. El sendero del amor hecho ocasión. Bueno, aquí tenemos Municipalidad de Departamento General Belgrano, el gobierno de la provincia y la Municipalidad de Departamento de Belgrano tiene el agrado de brindar el siguiente reconocimiento. Figuras de milongas, tangos. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos vistes pasar. He venido, por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estarás bordeado de trébol. Caminito entonces que estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra, lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito, amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, Caminito, adiós. Caminito, que todas las tardes, feliz, recorrías cantando mi amor. No le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos. La mano del tiempo tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. La verdad que es una letra, si vos la lees sin cantarla, es un poema poderoso de amor. La verdad que tiene una inspiración increíble. Y así fue y es el tiempo de la vida, basados en amores, en dolores, sufrimientos, incertidumbres, frustraciones, apegos, desapegos, entusiasmo, desentusiasmo. El amor ha movido tantas cosas en todas sus facetas, tiempos y épocas. Hola, ¿se puede pasar? Sí, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien. Hola, Melissa. ¿Cómo le va? Un gusto. Acá Gracias. vamos a comentar un poquito de lo que es la historia de don Albino Coria Peñalosa,
que lo tenemos acá a mi lado, el mayor autor de toda esta historia y del pasar de los años, ¿no? Que ha sido protagonista de todo esto. Don Gabino Corey Peñalosa, su historia comienza en 1902, en este pueblito, Alta La Rioja, donde él en aquel tiempo era un jovencito de 19 años, del cual se enamora de una muchacha que tenía 16. Pero lo que se basa en esta historia, que él ha escribido su poema, que luego ha sido tango y que ha trascendido después de tantos años, él que en ese momento fue un amor maravilloso que ha vivido y a la vez termina siendo un gran desamor. El mayor impedimento que ellos tuvieron para vivir esta historia fue la clase de nivel social. Ese fue el mayor impedimento que los llevó a desatar esta historia de la manera que fue. Por acá, en este lugar, se llama el verdadero caminito. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo fue donde ellos viven su historia de amor y donde también viven su desamor, como lo había mencionado, ya que han sido separados y no han podido vivir su historia al pasar del tiempo. Te interrumpo un segundito. Sí, sí. ¿A qué te referís con la diferencia social? Porque la chica era de una familia que era adinerada, vivía en el pueblo, era una de las familias más reconocidas que había acá en Olta en esa época. Y él era un simple poeta y era un trabajador del cual en ese tiempo trabajaba de cobrador de impuestos. Él acá tenía familiares, pero en la época y en el momento que él la conoce a la chica, él andaba trabajando. Y la familia se dice que quería comprometerla a la chica con un militar para que tuviera su mismo nivel social, para que tuvieran esa relación ante la sociedad, ¿no? Y ese fue el gran impedimento por lo que ellos dos viven esta historia de amor a escondidas. Como les comentaba, este es el pequeño rinconcito donde ellos vivieron su historia, porque por acá conectaba, era un sendero en esa época donde conectaba Olta con Loma Blanca. Loma Blanca queda hacia atrás de donde estamos en este momento, que hay una loma donde se le llama la Loma La Cruz. Después, si quieren, le puede tomar ahí unas tomas. Y bueno, entonces por acá, ellos en este lugar precisamente se escondían para que la familia de ella no supiera nada. Al pasar del tiempo, ellos se seguían viendo a escondidas hasta que un día él tiene que marchar. Pero él quería contarle a ella que quería pedir su mano ante la familia, pero para eso él tenía que trabajar muy duro para llegar a formar un capital y poder ser aceptado por la familia. En ese último encuentro ella no aparece. Ella no aparece en este encuentro, entonces la esperó, se llega a la casa, pero no ve a nadie. En eso, él no se anima a seguirla buscando por el tema del rechazo de la familia de ella hacia él. Entonces él se tuvo que marchar y en ese momento él viajaba a Buenos Aires. Cuando él logra volver, un año después vuelve, no ya con el capital hecho porque todavía no había logrado tener una buena posición, pero regresa a Olta un año más tarde por el tema de que él no había podido verla por última vez. Entonces viene a buscarla para ver cómo habían quedado, cómo estaba ella, porque quedó con eso de que no la había visto. Entonces viene acá al lugar y se da con que no venía nadie, el lugar estaba como abandonado, y se llega a la casa de ella y pregunta a los vecinos, además, ¿por qué? Porque en la casa no había nadie. Hasta que un día uno de los vecinos le comenta que hacía un año, una madrugada, se habían marchado y desde ese día nunca volvieron. Se dice que la familia de ella, exclusivamente la madre, había descubierto que ellos se veían escondidas y el mayor propósito, él no lo sabía en ese momento, pero después se dio a conocer, fue de que a la chica la había descubierto la madre que estaba embarazada y se la lleva lejos
para que la sociedad no hable, para que no quede mal ante la sociedad, porque era familia que tenía una buena posición y no querían ser como manchados en esa época que se lo mencionaba. Y tampoco iba a poderla comprometer con el militar. Y tampoco, por ende, no iba a poder tener una buena posición. Al pasar el tiempo, él sigue preguntando, averiguando, no encuentra, no supo más nada y no tuvo registro de ellos por ninguna parte, hasta que él por eso sigue viniendo a este lugar hasta que un día se da por vencido. Y ahí es donde hablamos de ese gran desamor, porque ellos han sido separados y entonces ahí fue donde él, don Gavino, escribe ese poema, que hoy en día es la letra que tiene este hermoso tango Caminito, ¿no? Que primeramente fue poema. Y así fue donde él se despide del lugar y de ese amor que tuvo con ella y también de todo lo que ha vivido, ¿no? Y lo que ha sentido. Al pasar del tiempo, de los años, bueno, él se marchó, al pasar de los años, don Gavino se encuentra con Juan de Dios Filiberto en Buenos Aires, La Boca, y fue en 1923. Y ahí don Filiberto le pide de favor a don Gavino si lo podía ayudar porque él tenía una melodía de la cual no tenía letra para él, que era una melodía de un tango, pero no tenía letra. Y don Gavino accede, viendo y escuchando lo que es la melodía, don Gavino accede a eso y le dice que sí, que él tenía una letra para esa melodía que tenía, pero que había una gran condición y era de que él no podía cambiar nada de lo que decía la letra. La tenía que dejar tal cual está para poder él acceder a ayudarlo. ¿Por qué? Porque don Filiberto, cuando don Gavino le propone, don Filiberto al leerlo, al escucharlo, él le quería cambiar ciertas cosas para adaptarlo a Caminito La Boca en Buenos Aires, a adaptarlo a su lugar. Porque, por ejemplo, los juncos en flor y todos esos detalles allá no había. Entonces, don Gavino se puso firme y le dijo su única condición y don Filiberto tuvo que aceptar. Y así fue como surge el tango Caminito en Buenos Aires, La Boca, en 1923. Pero como le comentaba, acá le llaman el verdadero caminito porque acá han vivido esta historia de amor, ellos se han conocido y a la vez también han vivido ese gran desamor, ¿no? De la cual se ha inspirado y se ha escrito esta hermosa letra. Claro. Y así fue que surge el tango Caminito, tan famoso que hoy en día es. Evidentemente tiene una base, tiene como dos tiempos. Dos tiempos. Una base de amor real, un poema, y después la posibilidad de la música se transforma en un tango. Exactamente. Pero no fue escrito para el tango. No fue escrito para el tango. Muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, quería acotar un pedacito muy importante de la historia, de una parte que comienza con este gran amor y de la cual le comentaba que, por ejemplo, acá en el lugar donde se ha conmemorado esta historia del verdadero Caminito, se encuentra con una simulación del piano que se dice que en esa época don Gavino Pérez Peñalosa conoce a su musa inspiradora a través de un piano de cola, la cual hoy en día está como simulación acá para todos nosotros, para todos los turistas que vienen y pueden apreciar esta hermosura, esta belleza que tenemos acá en Olta. Entonces, don Gavino Pérez Peñalosa conoce a su musa inspiradora, de la cual fue su gran amor y de la cual fue su inspiración para este hermoso tango, ¿no? Cuando él viene hacia Olta en ese momento, una de las noches que él estuvo acá en Olta, había una casa donde se hacían tertulias, que hoy en día se llama la Casa Mis Tías, que se ha inaugurado hace muy poco de nuevo la renovación. Es una casa de adobe de aquella época, donde en ese tiempo, como le comentaba, eran tertulias, donde había juegos de mesas, un piano de cola y otros juegos típicos de esa época. Cuando él llega a ese momento, a ese lugar, se queda enamorado de ese piano de cola, de la cual él pide que alguien le pueda ejecutar alguna melodía.
Y la dueña de ese piano de cola estaba de luto. Y entonces ella propone de que le podía traer a alguien para que pudiera tocar unas melodías para él. Y entonces él accede a eso. ¿Quién fue la chica que viene, la cual era alumna de esa señora? Era su musa inspiradora, María, de la cual ahí fue donde ellos se conocen, se enamoran como el amor a primera vista, que hay quien dice, ¿no? Y ahí fue esa noche, esa gran noche de la cual los une ese hermoso piano de cola, ¿no? Y así fue donde ellos se conocen y empiezan a vivir su historia, la cual hoy en día es este hermoso resultado del camino. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Esto es lo que hablábamos recién, que Melissa les iba contando, ¿no? Esto forma parte del simbolismo del piano. Y lo que está en las paredes también, ¿no? Por el piano de cola que fue famoso en todo lo que nos contó Melissa en la historia. En 1923, los versos de Gabino Coria Peñalosa se unieron a la melodía de Juan de Dios Filiberto y así nació Caminito en un suceso y en un proceso. Porque fíjense que primero, por lo que escuchamos, comienza el enamoramiento. En este sendero, Gabino Peñalosa vivió un romance que inspiró los versos de Caminito. O sea, primero él se enamora como un muchacho joven, pero era un inspirador en poemas, un poeta. Y ese evento que vivió lo llevó al poema, a escribirlo, y después se le puso música y se transformó en un tango. O sea que son tres tramos importantes que tuvo: el enamoramiento del joven, el poema y la letra a esa melodía que no tenía letra en Buenos Aires. Qué interesante historia, la verdad. Qué interesante. Muy bien, amigas, amigos, caminantes, acá termina la historia de Peñalosa, Caminito, una historia de amor. La mayoría de las personas me dicen sí y me siguen confirmando que la conocen como la Plaza Federal del Chacho. Miren ese otro palo borracho, qué extraordinario. Vengan. Y allá tenemos la iglesia. Qué bonita, vamos a conocerla un poquito. Qué hermosas palmeras que la circundan adelante. Templo parroquial Nuestra Señora de la Candelaria.
Acá está el nombre concreto. Miren cómo han alumbrado la Plaza Federal del Chacho. ¿Vieron recién la misa? Hoy es un día lunes, sin ninguna festividad en particular. Sin embargo, me llamó mucho la atención la cantidad de gente que asiste a la misa en este pueblo. La verdad, estaba llena. Hola amigas, amigos, caminantes de la vida. Qué lindo es conocer el país. Ahora estoy llegando al dique de Olta, provincia de La Rioja. Olta es un lugar muy particular, muy bonito, además de tener historias que en los videos están ya registradas. Y ahora me vine a conocer el dique. Previo al dique está este hermoso río, con un agua completamente transparente. Por un camino que también está en los videos, muy particular, con unas piedras y rocas increíbles. Hay un bosque petrificado. Está la historia completa del Chacho Peñalosa, su vida, su muerte, su dolor, la historia del poema Caminito, que después se transformó en un hermoso tango, todas las historias que hay aquí en Olta. Bien amigos, los dejo con todas estas inquietudes y estas bellezas. Nos vemos pronto. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino
Hola caminantes de la vida. Estoy en el inicio del dique de Olta. Olta queda en La Rioja, Argentina. Qué paz que hay ahí. Impresionante.